Muy buenas tardes, estimada docente, estimados compañeros. Eh, Su servidor Héctor Villarreal Leito. El día de hoy voy en representación de mi grupo, conformado por los integrantes Patricia Campos Lara, don Leonardo Rivas Cárdenas, la señorita Jimena Rivera Millado y quien le habla Héctor Villarreal Leito. Tengo el honor de exponer a nombre de, en representación de este grupo nuestra clase investiga sobre bienestar animal en equinos. Para comenzar, debemos explicar algunas cosas y tener claro algunos conceptos. Básicamente, ¿qué es bienestar animal? Según la OIE, ¿ya? El bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Esto en equinos, ¿qué implica? Implica un estado de confort y de bienestar físico, implica salud y la aplicación correcta de las buenas prácticas equinas. El bienestar animal es una prioridad para la OIE. También debemos tener en cuenta que somos responsables del estado de los equinos, esto porque ellos son animales domésticos. Y es importante siempre tener en cuenta sus necesidades mínimas para que ellos puedan vivir, desarrollarse de la mejor manera posible. Algunas necesidades mínimas en el bienestar animal equino tenemos la siguiente. Por ejemplo, número 1, proveer de agua y alimento necesario. Esto con el fin de proteger la salud y siempre tener en cuenta el bienestar de los animales sometidos a su cuidado, ya sea de forma permanente o temporal. Como segundo punto, tenemos la prevención de enfermedades mediante programas de vacunaciones y dar atención médico-veterinaria a los animales lesionados o enfermos. Como tercer punto, tenemos mantener sus instalaciones, es decir, los corrales, los establos, las pesebre,ras en buenas condiciones para que el manejo y la circulación de los animales dentro de estas instalaciones sea segura y también para los trabajadores de estas instalaciones. Debe de ser también una instalación humanitaria y eficiente. Debe dársele un buen trato a los equinos en estas instalaciones donde ellos se mantengan día a día, es decir, el corral, el establo, etc. Como punto número 4, tenemos que muchas veces es necesario la muerte de los animales, ya sea por enfermedad o por alguna lesión. En estos casos se debe realizar la eutanasia siempre utilizando los métodos apropiados y disponer adecuadamente de los restos. Siempre se debe hacer, se debe tratar con respeto, inclusive el cadáver de un animal. Como punto número 5, se debe educar al personal sobre los métodos eficientes y humanitarios en el manejo adecuado, ya sea en este caso, ya de ganado en general, pero en este caso específicamente de los equinos. No se debe utilizar picana, látigos, golpe, no se deben irritar los animales, no se debe aplicar ningún acto de violencia, para el trato de los animales. Punto número 6. Prestar atención a las necesidades de los animales y prever situaciones anómalas. Como punto número 7, se debe minimizar el estrés durante la carga, transporte y descarga de los equinos. Y como punto número 8, no se debe tolerar en el personal aquellas personas que maltraten a los animales. En esta imagen, a la derecha, podemos observar, están haciendo la descarga de un equino y están utilizando una picana eléctrica. Eso es algo que no se debe hacer, no se debería tolerar este tipo de trato en los animales. Ahora
vamos a ver algunas normas para el bienestar animal. Dentro de las normas para el bienestar animal óptimo en equinos, tenemos la alimentación, el alojamiento, la vacunación, eso también incluye desparasitación, el cuidado dental de los equinos, atención médico-veterinaria oportuna, tiempo para el ocio, para el descanso, el esparcimiento de los equinos, recreación, compañía y afecto, que ellos puedan demostrar su afecto y recibir afecto, y un buen bienestar durante el transporte. También algo que no aparece aquí en la lista mencionado, y también es por razones obvias, se debe de aplicar durante la eutanasia. Aplicarse las máximas normas de bienestar animal durante la eutanasia. Existen las famosas normas de buenas prácticas equinas. ¿Qué son las buenas prácticas equinas? Las buenas prácticas equinas se definen como un medio que incorpora un manejo integrado en los sistemas productivos, específicamente equinos, ¿ya? Y se hace referencia a las prácticas, comillas, amigables con la salud animal y la protección del medio ambiente. Esto se hace dentro de un marco de producción comercial para alcanzar la sustentabilidad de la producción equina al máximo. ¿Cuál es el objetivo de las buenas prácticas equinas? Establecer siempre parámetros para un manejo técnico de la producción y el mantenimiento de los equinos. Esto se hace basado en requisitos sanitarios y en las normas de bienestar animal vigentes. Existen algunas buenas prácticas equinas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas equinas que existen actualmente? Existen a grandes rasgos 3 buenas prácticas equinas actualmente. La primera de ellas es el alimento inocuo. El alimento inocuo es aquel alimento que no causa efectos nocivos en la salud del equino, ¿ya? Como segundo punto, contamos con las buenas prácticas en la alimentación animal, ¿ya? Estos son modos, esto se refiere a los modos de empleo y las prácticas recomendadas de alimentación animal, siempre tendiente a asegurar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo animal. Se debe minimizar los riesgos físicos, químicos y biológicos que impliquen un riesgo para la salud de los equinos. También tenemos las buenas prácticas en el uso de los fármacos o medicamentos veterinarios. Denme un segundo, ahí sí. Entonces, tenemos las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios. Estas se definen como el cumplimiento de los métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de uso veterinario. Entonces, esto se hace siempre conforme a la información que aparece en los rotulados del medicamento aprobado, ¿ya? Y esto incluye el tiempo de retiro. El tiempo de retiro hace referencia al periodo que debe estar sin haberse aplicado el medicamento antes de ir al matadero, en este caso el equino, ¿ya? También aplica las prácticas de cómo se administra, cómo se aplica el producto, debe ser siempre en condiciones prácticas y que sean factibles de realizar para el operador, quien va a aplicar el fármaco, ¿ya? Y siempre deben ser medicamentos con autorización vigente, deben estar autorizados para su uso en el país. También tenemos algunos requisitos sanitarios para las instalaciones, como podemos ver acá en esta imagen, ¿cierto? Está como uno de estos requisitos, debe estar las instalaciones localizadas, debe estar ubicadas siempre de acuerdo con la normativa vigente de cada país. Se deben de disponer cercos, como vemos aquí en la imagen, ¿ya? Cercos, pueden ser puertas o otros mecanismos con cierre, deben estar estos en buen estado y esto deben permitir ya que se genere una delimitación de la propiedad y limita el acceso
de animales ajenos al predio. En este caso, vemos que están en pesebrera o establos individuales, tienen los caballos contactos hacia el exterior, pueden ver hacia afuera, y está delimitado. Esta barrera impide el acceso, por ejemplo, de algún animal que sea ajeno a la instalación. Entonces ellos están, si esta medida, están protegidos, están seguros en estas instalaciones. También debemos contar con potreros o corrales de aislamiento o cuarentena para los animales que requieren un tratamiento veterinario o un manejo especial. La bioseguridad es uno de los factores claves en el bienestar animal. Cuando no se aplica correctamente las políticas, las normas de bioseguridad, lamentablemente pueden ocurrir grandes mortandades en los demás miembros de la comunidad, del plantel, en este caso, ya sea productivo o pueden ser equinos de equitación o equinos de compañía, o también puede ser, ¿ya? Entonces, los establos deben contar con un espacio requerido por cada animal en función siempre de su bienestar. Hay un espacio mínimo por metros cuadrados, sí, correcto. Oficialmente hay una normativa que lo da la OIE, ya a grandes rasgos. Ya la normativa de la OIE dice que son aproximadamente entre 10 y 15 metros cuadrados por cada ejemplar adulto. Hay países donde hay algunos cambios en esta normativa, por supuesto. Hay países que exigen mayores dimensiones y otros países que permiten menos dimensiones para el mantenimiento de los equinos en sus establos, ¿ya? Y como vemos en esta imagen, ya los pisos deben ser de un material que evite caídas, ya sea para el equino, ya para los ejemplares, los individuos, como para el personal. Este material debe evitar las caídas y los famosos problemas podales, ya muy común en los equinos, los caballos, y facilitar la limpieza y el drenaje de las excreciones. Esto se refiere que sea fácil de limpiar y de eliminar, ya sea la orina y las heces, ya las deposiciones. Deben ser fáciles de eliminar en este tipo de instalaciones. También existe dentro de las prácticas de bienestar animal equino los planes de saneamiento. Los planes de saneamiento se refieren específicamente a algo. A ver, debemos entender que toda instalación debe contar con un programa para minimizar y controlar todo riesgo asociado a la producción. Esto se hace a través de la implementación de diversos programas de saneamiento. Entonces, estos programas de saneamiento, estos planes de saneamiento, lo que busquen es identificar las fuentes o las fuentes de agua y se debe implementar acciones para la protección y mantenimiento de los bebederos, básicamente. Deben estar en lugares protegidos y limpios. Sea fácil mantener los bebederos y fáciles de proteger, que no tengan acceso a animales silvestres, por ejemplo, a estos bebederos. También existe la limpieza de las instalaciones y de áreas según su uso. Estos planes de saneamiento también incluyen la incorporación de manejo de residuos sólidos o líquidos, ¿ya? De los sistemas de entabulación. La mayoría de los lugares, de los planteles productivos y de animales de compañía equinos, siempre se prefieren los sistemas de entabulación por sobre los sistemas de mantenimiento en espacio abierto. En este caso, en equino, se prefiere, y en ganado mayor en general, los sistemas de entabulación. Las bodegas deben cumplir con las normas y con todas las características que requieren. O sea, una bodega debe ser ordenada, debe de tener una prioridad de los productos. Los productos que vencen primero deben estar aparte de lo que vencen después, debe tener un registro de todo lo que está en esa bodega, etc. Eso es una bodega que debe cumplir con las características propias de este lugar. También tenemos los planes de manejo sanitario.
Y las medidas de bioseguridad, como vimos recién, la bioseguridad, la prevención es siempre la mejor herramienta en estos temas. Y debemos contar con la asistencia técnica de un médico veterinario o médico veterinario zootecnista, dependiendo del país. También contamos con las buenas prácticas en el uso de fármacos de uso veterinario, valga la redundancia. ¿Cuáles son estas buenas prácticas que podemos aplicar? Primero, se deben de utilizar, de emplear únicamente productos fármacos con registro SAC, con registro del Servicio Agrícola y Ganadero. Como segundo punto, como segunda práctica, ¿cierto? Segunda medida, ¿ya? Tenemos que el médico veterinario debe dejar por escrito, ¿ya? La fórmula médica, el fármaco y cómo se debe de conservar, cómo se debe de mantener. Y estos fármacos generalmente deben durar mínimo 2 años, por norma general. Algunos pueden durar más y algunos pueden durar menos, por supuesto. Pero lo que se aconseja es que el medicamento dure por lo menos 2 años. Como tercer punto, tenemos que los medicamentos se deben de clasificar de acuerdo al uso y a la indicación dada por el profesional competente. Deben estar almacenados bajo llave y se deben siempre seguir las instrucciones de rotulado o las instrucciones que deja el profesional competente. Estas se mantienen en bodegas individuales y deben estar separados de plaguicidas, fertilizantes o de alimentos. ¿Ya? Para la administración de los medicamentos inyectables se recomienda la utilización de jeringas y agujas desechables, evitar la reutilización de jeringas y agujas. ¿Ya? Eso es una práctica que no se debe llevar a cabo. Y los equipos para la administración de los medicamentos orales siempre deben estar limpios y calibrados. En este estante, por ejemplo, podemos ver una separación a la izquierda, vitaminas y minerales, a la derecha, antiparasitarios. Ahí tenemos antiparasitarios, vitaminas y minerales, ¿cierto? Y abajo tenemos algunos antibióticos, podemos ver abajo, podemos identificar algunos antibióticos, hay aquí algunos suplementos nutricionales, y así se van manteniendo algunos anestésicos, unos agentes anestésicos o sedantes. Esto se hace para mantener todo en orden y separado un producto de otro. Si requiere algún producto, está fácilmente el acceso y no hay que sacar todo para encontrar un fármaco o un medicamento. Ahora vamos a ver las buenas prácticas para la alimentación animal. Como vimos recién, el suministro de agua para los equinos, para los caballos, debe ser permanente, no debe estar restringido y las aguas deben estar en condiciones higiénicas. Acá podemos ver, por ejemplo, un tomadero de agua, ¿ya? Hay una llave, ¿ya? De agua potable, es agua segura. Este tomadero se va llenando de agua, ¿cierto? Y se deja que los equinos tomen el agua necesaria y luego que ya tomaron, se abre, se deja que corra, se enjuaga de esa manera con el movimiento el tomadero y queda luego con agua fresca limpia nuevamente. Una manera práctica de implementar una medida de bioseguridad fomentando las buenas prácticas de la alimentación animal. ¿Ya? El agua empleada la alimentación animal, en este caso en equinos, debe ser de calidad, de una calidad que no afecte la salud de los animales mantenidos en el predio. Por eso se aconseja dar agua potable a los animales siempre, darles de tomar agua potable. ¿Ya? Evitar el agua de río, porque esa agua de río no es 100% segura, puede contener algunos patógenos, pueden haber parásitos, virus, bacterias en esa agua que puede afectar la salud de nuestros individuos, de nuestros ejemplares. Los sitios de obtención y almacenamiento de agua deben ser protegidos de la contaminación, agentes químicos, agentes biológicos, ¿ya? Cualquier agente que contamine el agua debe estar protegido, ¿ya? Y los alimentos deben ser almacenados en bodegas destinadas exclusivamente para este fin
Y estas bodegas deben de permanecer siempre cerradas para impedir el ingreso de plagas y animales a estas instalaciones. Ya las plagas son uno de los principales vectores de enfermedades. ¿A qué nos referimos con plagas? Palomas, ratones, roedores en general, ¿cierto? Todas estas plagas deben de mantenerse alejadas de las bodegas de medicamentos, de mantenimiento de agua. Los establos deben de estar, las peces libres de plagas. Todo esto se debe de hacer siempre. La bioseguridad es la mejor barrera de prevención. Ahora, durante el transporte, también tenemos algunas medidas de bienestar. Debemos proteger a los animales durante el transporte. ¿Cómo se hace esto? Los vehículos deben contar con condiciones adecuadas de ventilación, de protección ante las inclemencias del tiempo, y los pisos deben ser antideslizantes. Esto para evitar caídas, accidentes durante el transporte. También debemos impedir el hacinamiento, ya que los animales estén amontonados, y potenciales agresiones entre los animales durante el transporte. Y no se debe movilizar animales enfermos, a no ser que se les movilice con fines terapéuticos o de tratamiento veterinario estrictamente necesario. Si es estrictamente necesario, se procede a la movilización de un animal que pueda estar enfermo, no herido, ojo, enfermo. Los animales heridos se recomienda no movilizarlos, ¿ya? Y muchas veces, si es necesario aplicar la eutanasia, se debe de realizar en el mismo lugar. Evitar la movilización de un animal herido. Esto se hace para evitar aún más el sufrimiento. Ahora, recién habíamos mencionado la eutanasia, evitar el movimiento durante la eutanasia. Permítame, por favor, unos segunditos. Ahora sí, la eutanasia. Vamos a ver qué es la eutanasia. Y podemos ver un médico veterinario aplicando una eutanasia a un equino que fue accidentado. Tuvo un accidente, un atropellamiento que fue en Ecuador, y se tuvo que aplicar en plena vía pública la eutanasia de este ejemplar. Víctima, obviamente, fue víctima de maltrato. Había muy malas prácticas con este equino. Finalmente fallece lo chocan y queda en sufrimiento. Llega el médico veterinario municipal y aplica en plena vía pública la eutanasia a este equino. Eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La palabra eutanasia tiene su etimología del idioma griego. Está compuesta por dos palabras, eu y tánatos. Eu significa bien, tánatos es muerte. Entonces, la eutanasia podríamos definirlo como la técnica del buen morir o un procedimiento para una buena muerte. ¿Ya? La eutanasia es humanitaria por su definición, por su concepto, ¿ya? Porque esta palabra implica que el sujeto, el individuo, no sufre dolor, no tiene miedo, no sufre de angustia durante la muerte. La eutanasia busca aliviar a los animales que están sufriendo de una enfermedad incurable, animales que no se pueden tratar, no se pueden salvar, no se pueden sanar. Esta es la razón por la cual la eutanasia se conoce como el sacrificio por piedad o la muerte por piedad. Y en medicina veterinaria existen dos grandes métodos de eutanasia, los famosos métodos químicos y los métodos físicos. ¿Ya? Existen los dos grandes métodos de eutanasia. Existen criterios para la aplicación de eutanasia, ya sea a manera individual o grupal. Vamos a ver primeramente a manera individual, ¿cierto? En este caso se puede dar en animales gravemente heridos. Se debe de aplicar la eutanasia. Un equino que está muy herido, lo aconsejable es la eutanasia. Se debe de evaluar cada individuo, cada ejemplar, por
valga la redundancia, individualmente, ¿ya? Porque cada ser es único. Entonces no podemos aplicar los mismos criterios para un ejemplar que para otro. Hay ejemplares que pueden tener recuperación, se pueden sanar, se pueden salvar, y otros que no. Por eso siempre la evaluación debe ser objetiva, a conciencia, y hay que sopesar beneficios de aplicar la eutanasia versus los riesgos, que en este caso sería que evitamos, pudimos haberle dado, por ejemplo, un tiempo más de vida. ¿Qué pudo haber sucedido si le dimos ese tiempo más de vida? Pudo haber un sufrimiento, tal vez no se iba a salvar nunca, nunca se iba a sanar, iba a ser todo un fracaso ese, comillas, tratamiento que íbamos a aplicar. Entonces hay que sopesar siempre riesgos y beneficios al aplicar la eutanasia. También debemos evaluar que los animales, las condiciones, ya deben ser terminales, por las cuales el sufrimiento que probablemente no se puede curar o no se puede evitar, no se puede prevenir el sufrimiento. Entonces, en estos casos, es un criterio para la aplicación de la eutanasia individual. Animales agresivos, muchas veces se procede a la eutanasia individual. Animales agresivos cuando el problema de conducta es irremediable, no se puede solucionar de ninguna manera. Muchas veces se procede a la eutanasia individual de ese ejemplar específicamente. Algunos animales viejos, cuando no existen los recursos del propietario para suplir sus necesidades mínimas. Ya, este es un tema que da mucho revuelo en la persona que, si bien es cierto que esa persona tiene un compromiso de darle una buena calidad de vida a ese individuo, a ese equino particular, muchas veces no están los recursos de esa persona y se opta algunas veces por la eutanasia. En esta imagen en la derecha vemos la imagen, este fue un equino, fue un caso que conmovió mucho, fue aquí en Chile, de hecho en la octava región. Fue un equino que se encontró en estas condiciones, estaba muy mal estado y finalmente se procede a la eutanasia de este equino porque estaba en pésimas condiciones, no tenía fuerza ni siquiera para comer, moverse. Finalmente se opta por la eutanasia, aliviar el posible sufrimiento. También vimos que hay criterios para la aplicación de la eutanasia a manera grupal. Dentro de estos criterios tenemos el control de la población, algunos animales con zoonosis, los animales de laboratorio y los animales callejeros, cuando no existen recursos, cuando los recursos son insuficientes para proveer una buena calidad de vida. En estos casos son criterios para la aplicación de la eutanasia grupal. En Chile existe una ley, una normativa que prohíbe el control de perros callejeros, por ejemplo, mediante la eutanasia. Eso está prohibido actualmente por ley en Chile. Pero hay países donde esto no aplica. Entonces, estos criterios de aplicación son criterios, por así decirlo, internacionales, y hay países que tienen criterios, normas específicas para cierta especie. Ahora, uno de los casos que vimos recién son enfermedades que pueden afectar a un individuo de manera irreversible. En este caso, vamos a compartir un video de una encefalomielitis equina. Esta es una infección de origen viral, ya es producida por un alfavirus, y vamos a ver por qué en este caso se aconseja la administración, primero, porque no tiene cura, dos, es un proceso irreversible, y vamos a ver por qué se aplica la eutanasia en caso de encefalomielitis equina. Ahí vamos a compartir este video. Permítanme. Ahora sí. Permítanme compartir el video con ustedes. Bien, esto es un caso típico de encefalomielitis equina. ¿Ya? Este es un cuadro que es progresivo e irreversible. En estos casos, por razones obvias, por los daños neurológicos y porque es un proceso bastante lento, se aconseja aplicar la eutanasia. Acá no hay método para evitar el dolor, no hay método para evitar el sufrimiento y no hay tratamiento efectivo. Entonces, en estos casos se
opta por la aplicación de la eutanasia. Podemos ver las condiciones que se encuentra este ejemplar. Son algunas causas por las cuales se aplica la eutanasia. Es un acto netamente humanitario. Vamos a avanzar un poquito. Ahí podemos seguir apreciando la imagen, ¿cierto?, de este ejemplar. Entonces, el caso anterior es un problema eh, eh, específicamente en equino. ¿Tiene un potencial riesgo zoonótico? Sí. ¿Hay un potencial riesgo zoonótico? Sí, pero se necesitan vectores para que esa infección viral pase del equino al humano. ¿Cuáles son los vectores? Los mosquitos, los zancudos, hematófagos. Si están los zancudos hematófagos, es obvio que existe un alto riesgo de que se pueda transmitir la infección viral. Ya. Ahora vamos a ver este otro video. Es un caso confirmado de un diagnóstico de rabia paralítica en un equino. Este fue un caso de un equino que no fue vacunado. Vamos a ver. Este es un caso de Perú. Vamos a ver. Recordemos que la rabia tiene dos manifestaciones o dos presentaciones. Está la forma furiosa y la paralítica o pseudoparalítica. Este es un caso típico de rabia paralítica o pseudoparalítica. En los casos de rabia paralítica, la hidrofobia no ocurre hasta la etapa terminal, ¿ya? Cuando vienen las convulsiones. Es una enfermedad bastante lenta, ¿ya? Toma mucho tiempo la muerte del ejemplar. Así que, a diferencia de la forma furiosa o rabiosa, valga la redundancia, en este caso la hidrofobia el síntoma de la hidrofobia, la fobia, la negativa a pasar a tocar agua, a tomar agua, comienza desde la etapa inicial. La forma paralítica o pseudoparalítica, este síntoma, la negativa a tomar agua, ya es en etapas avanzadas. Pero este ejemplo, dentro de la sintomatología que tiene, descoordinación motora, ya, rigidez y problemas de la marcha, etcétera. Desorientación. En estos casos, ¿qué se hace? Se procede a la eutanasia. Por uno, potencial riesgo zoonótico, y dos, por piedad, por compasión, se procede a la eutanasia. Derecho, ahí a la derecha están los profesionales del Servicio Nacional de Salud de la República del Perú, y desde lejos miran, observan y evalúan por un tema de bioseguridad de ellos mismos. Evitar que puedan ser mordidos por este ejemplar, porque ellos no saben qué puede pasar con ellos. Para evitar eso, se hace la evaluación a distancia. Ahora, ¿quién decide la eutanasia? La eutanasia la decide, siempre debe ser decidida por el tenedor del animal, ¿ya? Siempre él, ya no se debe presionar a ese propietario a que aplique la eutanasia. El médico veterinario siempre es la opción ideal y profesional para este procedimiento, y muchas veces el Estado puede hacer la eutanasia en animales por una normativa de sanidad pública, por ejemplo, en casos de rabia. En Chile, por normativa, los casos de rabia potenciales se deben de sacrificar. Una vez el animal está muerto, se extrae el cerebro y ese cerebro se analiza. Y ahí se ve si es el caso positivo o negativo de rabia. Muchas veces, por medida de prevención, se aplica la eutanasia. Métodos de eutanasia. Ya este es un cuadro, resumen de los métodos de eutanasia. Este cuadro apareció en una publicación de Puerta el año 2013. Este cuadro podemos ver en equinos qué métodos aplican. Vemos grandes mamíferos. Vamos a irnos nosotros a grandes mamíferos. Grandes mamíferos, específicamente equinos. Uno de ellos, la sobredosis de anestésico, es la opción ideal en toda la especie. Luego tenemos el aturdimiento eléctrico
el aturdimiento eléctrico es para equinos de producción, de matadero. Ya muchas veces se hace el aturdimiento eléctrico. Está en cuestión ahora, actualmente, el aturdimiento eléctrico en equinos. Ya está cuestionado ese método posterior exsanguinación. Los gases inertes están permitidos solamente en porcinos, en cerdos, y el disparo con rifle, las pistolas, municiones adecuadas, es un método ideal y aceptable como humanitario en equinos, específicamente equinos y grandes mamíferos. Hay que ver algunas consideraciones cuando se utilizan los agentes anestésicos inyectables. Se debe preferir la administración endovenosa porque el efecto es rápido y seguro. Debemos evitar la inyección de ese agente intrapulmonarmente. La vía de administración intracardíaca es una administración censurable porque luego de la inyección, si es aplicada incorrectamente, se puede dar lugar a luchas o a ritos en el animal. Por eso es censurable, cuestionable la administración intracardíaca de agentes anestésicos. ¿Ya? Se requiere una destreza para penetrar el corazón de un animal con una sola introducción de la aguja hipodérmica. Existen algunas técnicas que no siempre resultan en todos los casos. Tampoco se recomienda la inyección intracardíaca de fármacos, excepto si el individuo está inconsciente, ya en un estado de coma o anestesiado. En ese caso, ¿se puede aplicar una inyección intracardíaca de un fármaco anestésico? Sí, solo en ese caso. Si el individuo es violento o es excitable, se sugiere el uso de analgésicos, tranquilizantes, algunos narcóticos, ejemplo, combinaciones de ketamina, con silaxina, con glicefar, no sé, hay varios fármacos que se pueden hacer algunas combinaciones, ¿ya? Y esto se hace previo a la inducción de la eutanasia, para sedar, para calmar, para anestesiar de cierta manera, o genera una anestesia muy ligera en el animal o una sedación profunda, se hace este tipo de fármacos. Se tiene que aplicar estas técnicas previo a la eutanasia, a la inducción de la eutanasia. Y una de las consideraciones, porque es un inconveniente, que se requieren altas concentraciones del agente anestésico, entonces muy poco recomendable en equinos la aplicación de la eutanasia de esta manera, aunque muchas veces algunos profesionales lo hacen con solamente agentes anestésicos inyectables, pero utilizan varios fármacos para finalmente practicar la eutanasia. Dentro de estos fármacos vamos a ver algunos, los más frecuentes, los más comunes para la eutanasia, autorizados en Chile. Tenemos el tiopental sódico. El tiopental sódico es un derivado del ácido barbitúrico. Ya es un tiobarbitúrico específicamente, de ahí el nombre tiopental, el nombre genérico. ¿Ya? Este medicamento, ¿cómo actúa? Deprime el sistema nervioso central de manera inespecífica y en un orden descendente. Comienza deprimiendo corteza cerebral y llega al centro cerebral. A los pocos segundos de la administración endovenosa, induce a la inconsciencia y esta inconsciencia progresa a una anestesia profunda que desencadena una parada cardiorrespiratoria. Este fármaco es estéticamente muy estético, ¿ya? No genera ni un dolor en el individuo, un trauma, por así decirlo, no genera angustia, más allá, es una muestra muy humanitaria este fármaco y es estéticamente aceptable, ¿ya? No hay lucha, si se aplica correctamente, es un fármaco muy ideal para la aplicación de la eutanasia humanitaria. Otro fármaco que está también disponible en Chile es el tan conocido Solución para la Eutanasia 361, fármaco que se hizo muy popular años atrás, cuando en Chile habían otras legislaciones y se permitía la eutanasia de animales callejeros, de perros vagos. Fue en la Municipalidad de San Joaquín un caso muy popular. Fue donde se les dio la ordenanza a trabajadores, saciadores que hicieran una matanza de perros vagos. Estos trabajadores finalmente quedaron detenidos por maltrato animal.
Este fármaco, la solución para la eutanasia, tiene algunas indicaciones específicas. A ver, la solución para la eutanasia, el T-61 no contiene ningún agente barbitúrico, no es narcótico en ningún aspecto. Tenemos que tener claro eso. Como segunda consideración, el T-61 es una mezcla de 3 compuestos diferentes. Se compone de clorhidrato de tetracaína, que es un anestésico local, la embutramida, que es un hipnótico sedante, y el yoduro de mebenzonio, que es un agente curariforme. Los agentes curariformes son agentes paralizantes. El T-61 ocasiona una parálisis muscular, una sedación ligera sin producir inconsciencia y una anestesia local. Entonces, este fármaco puede ser inyectado de manera endovenosa muy lenta y en un animal totalmente inconsciente. Si se aplica en un animal consciente o de otras maneras, es muy cruel la aplicación de este fármaco. El individuo eutanasiado no debe destinarse a consumo animal ni humano y la muerte se produce por una depresión severa del sistema nervioso central, una hipoxia que finalmente termina en el colapso circulatorio. Entonces, entendiendo el mecanismo de acción, es obvio el por qué el animal debe estar completamente inconsciente para la aplicación de este fármaco. Este fármaco realmente se utiliza para terminar la eutanasia, para asegurar o para destruir el cuerpo, que ese cadáver no se destine al consumo, ¿ya? Se aplica este fármaco. Y muchas veces para terminar con el proceso de eutanasia, una vez que el individuo está totalmente inconsciente. La pistola de bala cautiva o la pistola de clavija perforadora es recomendado en equinos para su consumo. Este producto daña la corteza cerebral y el tronco encefálico. Finalmente termina en un estado de inconsciencia inmediata si se aplica de manera correcta. Luego de esta aplicación se debe exsanguinar al animal, ¿ya? Eliminar toda la sangre del cuerpo de este equino en este caso. En equinos existe una técnica, los caballos se pueden sacrificar con un arma de fuego o con la pistola de freno cautivo. El sitio de entrada del proyectil se debe de aplicar como se describe en esta imagen, es en el punto levemente sobre la intersección de las dos líneas diagonales imaginarias, desde el agujero interno del ojo hasta la base de la oreja opuesta. En ese eje imaginario, levemente sobre ese eje, se debe de aplicar la pistola de freno cautivo o un arma de fuego. En este caso, es el lugar ideal. Existen algunos signos de un buen o de un mal aturdimiento con pistola de freno cautivo. Este es un trabajo de Dalmau y colaboradores del año 2010. ¿Cuáles son estos indicadores de un mal aturdimiento? Existe parpadeo, hay un reflejo corneal, la respiración es rítmica, no se detiene la respiración, existe el nistagmo o el movimiento ocular rápido o la rotación del globo ocular, la cabeza y el cuello se ponen rígidos, hay intentos para incorporarse, para ponerse de pie, y hay movimientos excesivos en el animal. Indicadores de un buen aturdimiento con la pistola de freno cautivo o un disparo, en este caso, puede ser que no hay reflejo corneal, las pupilas se dilatan, el globo ocular queda fijo, no hay movimientos, tampoco hay ritmo respiratorio, el animal deja de respirar inmediatamente, cabeza y cuello se relajan, no quedan rígidos, y hay un pataleo mínimo. Estos pataleos mínimos, básicamente como una acción refleja del proceso de la muerte. No es porque exista un dolor o una sensibilidad si el pataleo es mínimo. Si se cumplen estas características del cuadro que está en verde, podemos tener ya claro que hay un buen aturdimiento con la pistola de freno cautivo en los sistemas de producción. El impacto de bala, como último, debe ser practicado siempre por un personal calificado y entrenado en la utilización de un rifle o la pistola para cada situación en particular. El proyectil se dirige de manera certera y este impacto, esta bala, debe penetrar en el cerebro
Su uso correcto permite la inconsciencia instantánea y es un método considerado muy humanitario en caballos, en equinos. Aquí compartimos la bibliografía correspondiente de esta presentación. ¿Ya? 24 fuentes bibliográficas diferentes para esta presentación. Queremos, a nombre de nuestro grupo, queremos dar muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado, de interés, esta clase, por así decirlo, que hemos compartido con ustedes. Estamos muy agradecidos todos nosotros. Preguntas, dudas, comentarios, quedamos atentos a sus observaciones. Muchas gracias, compañeros, compañeras y estimada docente.